Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Iglesia amada, Iglesia de Dios, Evangelio completo del remanente, bendiciones para todos, a cada uno de mis hermanos, familias amadas, donde quiera que me escuchen, que Dios les bendiga. Qué bendición es volvernos a encontrar para poder continuar con esta serie que hemos iniciado titulada Jesús, autor y fundador del cristianismo. Qué comprometedor es estar reflexionando, porque cada día nosotros nos tenemos que acercar más a ser imitadores de Jesús. Es por eso que en esta ocasión he sentido el deseo de abordar 2 versículos de la palabra de Dios para ponerlos como base a nuestra reflexión. Y estos 2 versículos los encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. La palabra del Señor dice así: cuando ya los sabios se habían ido, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió de noche con ellos camino de Egipto. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad más de poder continuar aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Háblanos, oh Dios, háblanos conforme a tu santa y bendita voluntad. Queremos escuchar tu voz, queremos que nos digas, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Les decía que cada vez que nosotros le estamos dando continuidad a esta serie, estamos adquiriendo un compromiso, y el compromiso es de que nuestra vida se asemeje a la vida de nuestro Salvador Jesús. De manera que en esta ocasión nosotros podemos ponerle ahí un pequeño título a esta reflexión y le vamos a poner: viviendo, venciendo la persecución. Este es el título: viviendo, venciendo la persecución. Siento la necesidad de hablar de este pasaje porque usted y yo, usted que me escucha, usted hermano, hermana, usted oyente, sea creyente en Cristo Jesús o no sea creyente en Cristo Jesús, déjeme decirle, cada uno de nosotros debemos de tener un blanco al cual nosotros buscamos acercarnos. Todos nosotros. Cada uno de nosotros, los que le hemos encontrado sentido a la vida, y especialmente los que confesamos con nuestros labios que Jesús es el autor y fundador de nuestra fe cristiana, tenemos un compromiso grande. Por ejemplo, déjeme decirle que todas aquellas personas que influyen en nuestra vida, que nosotros las admiramos y son un modelo y un ejemplo para nosotros,
No cabe duda, es porque nos inspiran cuando nosotros nos damos cuenta todos los obstáculos que han vencido, a pesar, déjeme decirle, a pesar de los momentos difíciles que han vivido, pero han podido vencer todo y luego alcanzar el éxito con toda lucha. Pues déjeme decirle que por eso estoy inspirado para poder grabar en este momento esta reflexión de la palabra. Porque como lo he confesado en muchas ocasiones, yo soy un enamorado de Jesús, y aunque tengo a muchos amigos o a muchas personas que admiro por todo lo que han alcanzado, pero jamás puede haber alguien que ocupe el lugar que Jesús ocupa en mi corazón. Y al estar estudiando esta serie y poder transmitirla a cada uno de ustedes, siento que esto vale la pena verlo de cerca, contemplar la palabra de Dios, acercarnos a ella y poderle decir al Señor: Señor, háblame, ¿qué tengo que aprender de este pasaje? He traído unas palabras que las he venido repitiendo en varias ocasiones en esta serie, y déjeme decirle que esta es: cualquier parecido de la vida de Jesús con la vida suya y la vida mía jamás va a ser coincidencia. Es para la gloria de Jesús. Y estoy bastante seguro que cuando nosotros analizamos este pasaje que el evangelista Mateo nos presenta, porque él es el único que presenta este pasaje de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, porque ya está José, María y el niño, ya son una familia. Dice la palabra del Señor que cuando aquellos sabios de Oriente, los magos, como diga su Sagrada Escritura, habían entregado ya lo que le llevaron, los presentes que le llevaron al recién nacido, además de sus presentes, la adoración, postrándose delante de él para poder reconocerlo como Dios mismo, como la luz que brilla en el mundo. Y yo quiero que usted le ponga cuidado a esto. Después de esto, instantáneamente, permítame esto, la Biblia, la palabra del Señor, está modelándonos a nosotros un ejemplo de que todo aquello que está dentro del plan perfecto de Dios, nadie ni nada lo puede detener, por fuerte que sea la persecución que se pueda dar. Y es por eso que le he puesto como título: venciendo la persecución. Porque desde este momento nosotros podemos reconocer que la autoridad de la iglesia no es una autoridad, o sea, en este caso Jesús, nuestro cabeza de la iglesia, no es alguien que apareció de la nada, sino que su enseñanza tiene unas raíces maravillosas, un modelo maravilloso, sencillo y práctico que todos podemos entenderlo. Es tan así que me atrevo a decir que en este momento muchos de los que me están escuchando pueden o podemos identificar nuestra vida, por supuesto en mínima parte, con la vida de nuestro autor, Cristo Jesús. Si quisiéramos citar un pasaje de la Sagrada Escritura ya desde el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 3, dice bien claro que el sabio ve el mal
y se aparta, dice la palabra de Dios. Escuchen, el sabio ve el mal y se aparta de él. No cabe duda que el Señor está cumpliendo en sí mismo, en Jesús, el que viene para vencer toda acechanza del enemigo, para modelar en nuestra vida que el vivir dentro del plan de Dios, nosotros siempre tenemos que tener, escuche lo que digo, tenemos que tener esas persecuciones, esas acechanzas, pero cuando nos apartamos del mal y le damos el lugar, le prestamos oído a la palabra de Dios, como en este caso, mis hermanos, José le prestó oído, atención al mensaje de Dios, obedeció el mandato que Dios le dio, se apartó del mal, tomó a María, al niño, y huyó, dice la palabra del Señor, se levantó y huyó a Egipto, dice ya en el versículo 14, y entonces nosotros nos damos cuenta, esta es la verdadera unción del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, en los hijos de Dios, que cuando veamos el mal nos apartemos de él. Déjeme decirle, hermano y hermana, usted que me escucha, estamos entrando en este estudio, nos estamos comprometiendo con el Señor, nos estamos abandonando en las manos de Él, porque espero que cada uno de nosotros tengamos el propósito en nuestra vida, que desde el momento cuando nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, el anhelo y el deseo sea llegar a la meta. Le decía hace un momento que tengamos un blanco hacia donde poner nuestra mirada. Y si ponemos nuestra mirada en Jesús, Él va a ser siempre el modelo que nosotros debemos de seguir. En obediencia en todo el sentido de la palabra, obediencia al Padre Celestial. Es por eso la gran razón de la venida de Jesús al mundo es para enseñarnos a vivir, y si nosotros aprendemos a vivir al estilo como nuestro autor y fundador del cristianismo nos enseña, déjeme transmitirle esta palabra, estemos seguros que un día viviremos también con Él. Pero tenemos que seguir ese modelo, tenemos que vivir venciendo la persecución. Jesús, nuestro modelo, la cabeza de la iglesia, Él empieza su persecución cuando nace. Pero déjeme decirle que Jesús fue perseguido hasta su muerte. Con la única diferencia que en todos los momentos, cuando el enemigo quiso acecharlo, hacerlo caer, hacerlo morir, ya sea físicamente o espiritualmente, Jesús tenía una conexión directa y perfecta con su Padre Celestial, y es algo que usted y yo debemos de abrazarlo y tomarlo en nuestro corazón para que nosotros no vayamos a caer en tentación o en descuidar que la vida de cada uno de los creyentes, mientras estemos sobre la faz de la tierra, será una vida de lucha en contra del enemigo de nuestras almas, pero reconociendo que Jesús es con nosotros. Veamos entonces qué maravilloso es este pasaje de la Sagrada Escritura cuando nos anima a que, a pesar de lo que nosotros podamos saber de nuestra propia vida, escuche lo que digo, porque el deseo es despertar en usted, en mí, en todos los que me escuchen, el deseo es despertar en cada uno de nosotros que nuestra vida tiene momentos muy parecidos a la vida de Jesús. Gloria a Dios, porque Él es el que nos modela qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder perseverar hasta el fin. Nunca, escuche, nunca la vida de un hombre, de una mujer que quiere obedecer al Señor,
quiere vivir bajo los parámetros que Dios demanda que nosotros vivamos para tener una vida agradable a Él, nunca nosotros vamos a observar a alguien, perdone la expresión, que haya vivido una vida color de rosa. No, todo tiene un costo y todo lo que nosotros vivamos debemos de revisar nuestra vida, que lo negativo que nosotros podamos decir que nos pueda suceder es porque dentro del plan de Dios está que nosotros debemos de triunfar. Por ejemplo, Jesús entonces, aún siendo niño, Él tiene que huir, tiene que apartarse del peligro. Él es nuestro modelo, estoy insistiendo, y eso es lo que nosotros debemos de seguir. ¿Sabe usted de un momento en su vida tan difícil? Yo sé que muchos de los que me están escuchando, incluyéndome, con el permiso suyo, incluyéndome también yo en este caminar de la vida, muchos de nosotros hemos tenido momentos tan difíciles en la vida que hemos llegado a flaquear y pensar como si nosotros hubiéramos fracasado en ese momento. Pero para la gloria de Dios, hoy usted puede decir, bendito sea Dios, Dios me sacó de ese fracaso al cual estuve a punto de caer. Usted me puede comprender. Y no estoy hablando únicamente de fracasos, de pecado que nos llevan al infierno. No, conozco, usted también conoce, puede ser su vida y este es el gran propósito. Tocar, despertar en cada uno de mis oyentes el valorar la grandeza de Dios para cada uno de nosotros. Yo conozco a muchas personas y creo que alguien me está escuchando también que tiene esta experiencia, que sus padres o su madre le ha contado que cuando estaba en el vientre estuvo a punto de abortar. Y ahora la madre da gracias al Señor y le dice que bendiga al Señor porque Dios lo libró de eso y es porque el plan de Dios era para utilizarlo en esta obra bendita de salvación, para que nosotros nos comprometamos a trabajar. O muchos hemos tenido aquello de haber fracasado en algún plan, en un proyecto de vida, un momento cuando pensábamos nosotros, incluso con el permiso suyo, yo se lo digo, incluso conozco a muchos que han pensado en el suicidio o han tenido intentos de perder la vida, tal vez no sea de una manera voluntaria, pero a través de un accidente, de una enfermedad, amenazas de muerte, de alguna manera la vida ha estado al borde de la muerte, pero de allí el Señor nos ha sacado a muchos. ¿Tiene un parecido la vida de Jesús con la vida nuestra? Por supuesto que sí. El ángel le dice a José, levántate, camina, vete, huye de acá, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. No, eso no era una broma, eso era una verdad. Herodes mandó, según el pasaje de la Sagrada Escritura, Herodes mandó a matar a todos los niños de alrededor de Belén, donde el rey, el Mesías nació, mandó a matar a todos los niños, dice la palabra de Dios, menores de 2 años. Él no quería dejar rastro, él quería asegurarse que no habría quien pudiera ser rey, solo él. Pero el plan de Dios es perfecto y Dios rescató, nos enseñó a través de este pasaje que el plan de Él es perfecto y se cumple y el enemigo no puede interrumpirlo. Permítame decirlo, eso es usted, eso soy yo, en las manos preciosas y amorosas de Dios. Los momentos que hemos vivido difíciles en nuestra vida son los momentos que nos han hecho ser creyentes, amantes de Jesús,
porque esos momentos difíciles nos han dado a conocer la pequeñez nuestra y la grandeza de Dios, la grandeza del amor de Dios para nuestra vida. Muchos me estarán escuchando que dicen, yo estaba a punto de quedarme en la calle económicamente, ahora es otra historia de mi vida porque Dios ha hecho todo. Estuve a punto, al borde de la muerte, pero hoy es otra historia. Hermanos, eso es para darle gloria a Dios. Repito y le digo, la vida del creyente, la vida de nosotros los cristianos, que hemos reconocido a Jesús como el autor y fundador del cristianismo, será una vida de lucha, será una vida de perseverancia, pero para la gloria del nombre de Jesús, un día le conoceremos a Él cara a cara, tal como Él es, y entonces nos vamos a recordar que su palabra nos llevó en un caminar, en una enseñanza. Desde antes de nacer, celebramos su nacimiento, conocimos la persecución que el enemigo mantuvo en contra de la vida de nuestro Salvador, pero también conocimos el triunfo maravilloso que Jesucristo mismo dio. Él venció a la muerte y que hoy usted y yo creemos y somos parte de ese plan perfecto de salvación para el mundo. Este es el propósito de esta reflexión. Hermanos y hermanas, meditemos, no nos cansemos, no pensemos únicamente en el momento que estamos viviendo mayormente. Si usted está viviendo un momento de una vida que usted considera espiritualmente realizada, porque conozco personas así, conozco personas que se consideran espiritualmente realizadas, que corren tanto peligro que se pueden descuidar y no vivir en la gracia de Dios. Usted y yo le recomiendo que cada día valoremos todo lo que Dios ha hecho con nosotros y no descartemos que la vida de cada uno de nosotros será de constante lucha para poder vivir conforme a la voluntad de Dios hasta el final de nuestros días. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Este es el modelo que hemos recibido de parte de Jesús. Es por eso que siempre hemos escuchado esta maravillosa recomendación. Hoy nosotros debemos de vivir tan alegres, tan gozosos, disfrutando de las bendiciones del Señor, dándole la gloria a Él, trabajando, mis hermanos, en la vida espiritual, en la vida secular, porque debemos de trabajar, mis hermanos, debemos de luchar por nuestra vida, por nuestra familia, por el bien del prójimo, debemos de luchar, debemos de esforzarnos, debemos de pensar nosotros que Dios para eso nos da vida, para que seamos hombres y mujeres luchadores en la vida cotidiana, pero sin olvidar que también nosotros debemos de vivir como si muy pronto, en esta misma hora, el Señor puede llamarnos a cuentas con Él. Entonces vivimos con entusiasmo la vida, venciendo los problemas, las tentaciones en el nombre de Jesús. Vivimos con entusiasmo, le damos la gloria a Dios por todo lo que nosotros podamos hacer, pero debemos de cuidar nuestra vida para que no nos sorprenda la venida en lo individual o en lo universal, para que no nos sorprenda esa visita del Señor Jesús, sino que nosotros podamos sentir la misma presencia de Él en todo lo que hagamos. Esto es la vida del cristiano. Por eso es que este pasaje de Mateo capítulo 2, yo le suplico que lea usted el versículo 13 en adelante y lo consigamos nosotros, lo percibamos, lo adaptemos a nuestra propia vida como un modelo. Jesús es nuestro modelo. Él venció toda la persecución desde su nacimiento hasta su muerte para darnos
un modelo y un ejemplo de vida a nosotros. Cada uno de nosotros conocemos historias bíblicas y no bíblicas también, porque es válido mencionar a muchos personajes que no aparecen en la Biblia, pero que han sido llamados, han sido escogidos por Dios y que Dios los ha sacado adelante a pesar de todas las persecuciones que han tenido. Le menciono, usted lo lee desde el capítulo 37 del libro de Génesis. Nosotros encontramos la historia de un José que es una inspiración para nosotros, perseguido, vendido, hubo planes para quitarle la vida, parecido a Jesús. Sin embargo, le recomiendo esa historia de José, inspira y triunfó, venció todo, lo que nos enseña, jamás hubo odio en su corazón, al estilo de Jesús. Un Moisés, Éxodo capítulo 2, ¿se imagina la historia de Moisés? Un niño que nació en medio de una persecución. El faraón había dado la orden de quitarle la vida a todos los varones que nacieran de los hebreos, del pueblo de Dios. Sin embargo, resumiéndole la historia, Dios preserva la vida de Moisés. Usted lea la historia en el libro del Éxodo, del capítulo 2 en adelante. Dios preserva la vida, no pierde la vida Moisés, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. El faraón mandó a tirar al río a muchos de los niños que nacían. También Herodes ciertamente mandó a matar a los niños contemporáneos de nuestro maestro, de nuestra cabeza del cristianismo, Jesús. Pero a pesar de todo esto, a quien Dios tiene reservado, Él sabe, lo aparta, lo separa y lo saca adelante, tal como sucedió con la vida de estos personajes que les he mencionado. Y así podemos mencionar a una Ruth, a una Esther. Nosotros vemos la vida de estos personajes que han puesto sus vidas en manos de Dios, en otras palabras, que están dentro del plan perfecto de Dios, y Dios ha sido quien les ha preservado la vida y han marcado una historia tan maravillosa que su vida tiene un parecido a la vida de Jesús. Pues déjeme decirle, la vida suya tiene un parecido a la vida de Jesús. Yo solo le mencioné a estas pocas personas. Usted puede conocer la vida de muchos contemporáneos, actuales, que a través de un llamado casi por perder la vida, hoy son grandes siervos y siervas del Señor. Llámese Saulo de Tarso, llámese Agustín de Hipona, llámese como se llame, a quien usted conozca. Y actualmente yo tengo la bendición de conocer a pastores muy jóvenes, que seguramente en sus días, cuando ellos están enamorados de Jesús, del ministerio, de alguna manera Satanás les ha querido quitar la vida, pero Dios los ha levantado. Ellos han podido experimentar la mano de Dios a través de muchas personas conocidas y no conocidas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto y a quien Él ha llamado lo hace salir adelante a pesar de la oposición que el enemigo pueda tener. El plan de Dios siempre se cumple. ¿Se ha identificado usted con lo que he dicho? Entonces la palabra del Señor es para que usted y yo no nos quedemos admirando un pasado, no nos quedemos nosotros contemplando de lejos la grandeza del autor y fundador del cristianismo, sino que nos acerquemos a Él, mis hermanos, nos acerquemos a Jesús y podamos decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida. Apropiándonos de la palabra de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, acercarnos a Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de los que me están escuchando, muchos de ustedes tienen la gran bendición
de un día, en medio de esa prueba difícil que ha vivido, le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame, y si me ayudas, yo te sirvo todos los días de mi vida. Muchos he escuchado que repiten esas palabras: mi amado y mi amada. Usted y yo debemos de comprometernos con todo el corazón con Jesús. Él es nuestro ejemplo, la vida del creyente. Concluyo diciéndole: la vida del creyente no es una vida sin problemas, no. Si usted tiene una vida llena de mucha paz, de bonanza, no tiene problemas, con todo mundo lo felicita, yo le suplico que tenga cuidado. La vida del cristiano es vida de lucha, es vida de testimonio, es vida de dar a conocer al mundo que el que está con nosotros es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Hagámonos una pregunta. Nos hemos identificado en esta pequeña reflexión, ¿nos hemos identificado con la vida de Jesús? Espero que sí, mi amado y mi amada, porque usted y yo no estamos en el cristianismo porque Dios haya visto santidad en nosotros y como Dios Santo nos puso en el camino y especialmente en el ministerio. Usted y yo estamos en los santos caminos del Señor por la pura gracia y por la pura misericordia del Señor. Si nos identifica entonces este texto de la palabra de Dios, un Cristo, un autor y fundador del cristianismo, perseguido desde su nacimiento, durante los días de su vida, fue perseguido, envidiado. Satanás estuvo queriendo destruirlo, pero no lo logró. Si usted se identifica, si yo me identifico con esto, la invitación es la siguiente. Entonces, hagamos lo mismo que hizo Jesús. ¿Me escuchó? Hermanos, si nos identificamos entonces nosotros, hoy, en este momento, usted dice: mi vida ha tenido todas estas luchas, todas estas pruebas, como Jesús. Entonces Jesús lo que quiere es que usted y yo reconozcamos que Él es un modelo para nosotros. Hagamos como Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Amó al mundo, amó a todos, sirvió a todos, nos dio a todos, se entregó por todos. Esa es la gran invitación. Para eso hemos sido llamados nosotros. No hemos sido llamados para que en este tiempo estemos ahí atormentados, queriendo reclamarle a Dios por el tiempo que estamos viviendo. No. Hoy es el mejor momento para darle gracias al Señor, para poder sacarle provecho a esto negativo que estamos viviendo en el mundo, en el momento actual, y poder decirle al Señor: Señor, muestra tu gloria en medio de estos tiempos difíciles. Usa mi vida para que yo sea un testimonio, que los hijos de Dios vivimos con gozo, vivimos con alegría, a pesar de toda la circunstancia que nos rodee. Eso hizo Jesús. Jesús siempre fue el hombre Jesús, que nos animó, que nos ayudó, que hizo el bien mientras los días de vida terrenal, y Él quiere que nosotros, como su iglesia, como sus escogidos, continuemos dando un testimonio de vida parecido al de Él. Es que nos tenemos que parecer a Jesús, es que somos los hijos de Dios, somos los llamados a representarlo en el mundo. ¡Qué compromiso más serio! Pero eso somos la iglesia, mis hermanos. Revisemos nuestra vida, por favor. Revisémosla en esta noche. Digámosle al Señor que Él nos ayude a revisar nuestra vida y que podamos nosotros cada momento valorar la grandeza de Él en nosotros. Escuche, la grandeza de Jesús en nosotros. Él es el único que nos puede conducir. Y yo quiero que en este momento, en esta hora, usted y yo podamos concluir,
podamos decirle al Señor estas palabras que desde el Antiguo Testamento nosotros las encontramos. Las encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 60 y versículo 1, la palabra del Señor nos dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha brillado sobre ti. ¿Escuchó? Es el momento. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor resplandece sobre su iglesia. Eso es Jesús. A Isaías se le fue transmitida esta palabra en un momento difícil, en un momento de lucha, en un momento de prueba. Pues hoy el Señor quiere que usted y yo recibamos esta palabra, y especialmente ahora que usted y yo reconocemos que el dueño y Señor de nuestra vida, Él dijo: la luz vino al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos testigos de la luz que se llama Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios nos guarde, que esta pequeña reflexión nos anime a nosotros a continuar descubriendo las riquezas que nos tiene esta serie titulada Jesús, autor y fundador del cristianismo. Oremos unas palabras y digámosle al Señor: gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir para bendecir, Señor. Ayúdanos a vivir para servir a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a vivir para alegrarnos y gozarnos, porque tu gracia y tu amor ha resplandecido sobre cada uno de nosotros. Un abrazo, que Dios me los bendiga, bendiga a sus familias, y sigamos adelante en los santos caminos del Señor. Bendiciones para todos.